tardes, compañeras y compañeros. También me quiero referir al tema, yo no le llamaría jamás de moda, porque es un tema que preocupa, es un tema que está sobre la mesa, al tema recurrente, al tema de necesidad, y es el tema del desempleo. Y no quiero hablar únicamente por las 270,000 personas, casi 300,000 personas que hoy están en una condición de desempleo. Quiero hablar también por ese millón de personas que están en la informalidad, por ese 40% de la población. Estamos hablando de 1.300.000 personas en estado vulnerable. Estamos hablando de personas que en esa informalidad no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a una seguridad social y por lo tanto están condenados a tampoco tener derecho a una pensión. Y quiero hablar de ese tema no solamente por la importancia que ya mencionó nuestra compañera diputada Zoila Bolio y de cómo contribuye esta Asamblea Legislativa, pero también quiero hoy hablar de ese tema de la responsabilidad que tiene el gobierno en definir y guiar esa ruta, en lo que le corresponde al Ejecutivo. Y esta fracción ha estudiado las diferentes propuestas que se han puesto sobre la mesa. Y hoy solo quiero hacer referencia a algunas de ellas. Otras vendrán, desde luego. Pero en el caso del sector privado, que es donde se puede generar las oportunidades de empleo, tenemos algunas propuestas concretas ya planteadas por la Cámara de Comercio de Costa Rica, por UCAEP, y estoy segura que vendrán otras. Y no estoy diciendo tampoco con ello que esta es la base de referencia de una discusión, pero son esfuerzos a un tema que está preocupando a la ciudadanía, que está preocupando a la población. Y me llama poderosamente la atención de que si revisamos las propuestas de la Cámara de Comercio, 13 propuestas, tan solo 3 son medidas de reforma legal. Si revisamos las de UCAEP, de las 16 medidas, 6 son posibles proyectos de ley y 3 están en trámite en este momento. ¿De qué lado está la pelota de este tema? Del lado del Ejecutivo, no es del lado de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que la Asamblea Legislativa puede contribuir y debe contribuir, pero en la madurez, en el análisis y en la discusión que lleva el proceso de un proyecto de ley, no va al ritmo, al tiempo, ni a la necesidad que tienen hoy las personas, que tienen hoy ese 1.300.000 personas. Y quiero referirme a eso porque ciertamente hay muchas sugerencias que se están dando sobre la mesa y en este caso que les comentaba hace un momento, algunas de esas medidas son de resorte financiero, reformas financieras para mejorar el crédito, para disminuir periodos, para aumentar periodos de gracia, manejar el tema de la mora en los bancos, principalmente en sectores que se supone afectan e importan mucho al Ejecutivo, como es el sector agrícola. Bueno, estamos esperando que esas medidas se revisen por los actores pertinentes, el Banco Central, SUGEF, CONACYF, y den respuesta a esas propuestas y planteamientos que están sobre la mesa. Pero también hoy traigo este tema, señoras y señores diputados, porque aunque a esta Asamblea Legislativa le corresponde legislar, ciertamente le corresponde velar o controlar la ejecución de programas y de leyes. Y aquí, en la contribución que hace la Asamblea Legislativa, hay muchos proyectos que estamos aprobando y que pueden contribuir a ese tema de esa llamada reactivación económica y de cómo actuar de forma rápida. Un ejemplo reciente es, y hay muchos, pero voy a poner el de mi fracción que se votó de forma reciente, el de la diputada Niño, que es sobre capital semilla para apoyar a emprendimientos de base tecnológica. Pero nada hacemos con esos proyectos de ley si el Ejecutivo no
hace la tarea que le corresponde, si el Ejecutivo no ejecuta esos programas y esos proyectos. Así que bueno, aquí vamos a estar trabajando en sacar muchas de esas leyes, pero también ellos tienen ese rol. Y voy a poner otro ejemplo de por qué estoy señalando este tema, señoras y señores. El reglamento de la Caja Costarricense del Seguro Social para incentivar las MIPYMES. Un reglamento que se aprobó hace casi un año, en julio del 2018, que tiene que ver con el aseguramiento de las MIPYMES, que tiene que ver con reducir la informalidad, apoyar la empleabilidad, apoyar los microemprendimientos, un reglamento avalado por la OIT. Y resulta que el 30 de julio del 2018, cuando se aprobó ese reglamento, se le hizo una consulta general el 30 de diciembre del 2018, una consulta pública. Pero señoras y señores, vamos a casi un año y no hay reglamento en ejecución, un reglamento que viene a ayudar a un sector vulnerable. Por eso empecé con ese tema, un 40%, 1 millón de personas en la informalidad. ¿Cómo ayudamos a que los emprendimientos pasen la tasa de mortalidad? ¿Cómo ayudamos a que sobrevivan esos 3 meses de mortalidad? ¿Cómo los ponemos a cotizar en la seguridad social y a pagar por algo que todavía no están ni siquiera produciendo para ello? Bueno, de eso se trata ese reglamento. Ese reglamento se trata de que entren a un estado de seguridad social, le aporte a la seguridad social de forma escalonada. Que el aporte del 9% sea escalonada en un tracto o en un periodo de 5 años y que vaya incrementándose porcentualmente hasta alcanzar el 9% de aporte a la seguridad social. Un reglamento vital, importante, y no ha podido ni siquiera entrar en vigencia. Entonces, ¿para qué se supone que estamos trabajando en Asamblea Legislativa si el Ejecutivo está viendo para el CIPRES? ¿De qué se trata esto? Pero además el presidente de la Caja sale a decir que ocupa 2 meses más para avisarnos si se pone en vigencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo se le va a dar respuesta a ese tema? Igual hice una denuncia la semana pasada con el tema del fortalecimiento del régimen no contributivo. Ustedes recuerdan el relajo de una ley que se aprobó por esta Asamblea Legislativa, nosotras y nosotros, todos nosotros recién ingresando, aprobamos una ley para transferirle recursos al régimen no contributivo. Lo señalé aquí, lo denuncié la semana pasada. Y esa ley que entró en vigencia desde el año pasado, lo que pretendía era que muchos de los depósitos dados en garantía después de cumplir 10 años, pudiesen ser trasladados por no reclamo al régimen no contributivo. Había una cuantificación de que esos recursos iban a ser en el primer tracto que se suponía iba a ser el más grande. Por supuesto que la ley establecía que se iban a dar en diferentes tractos, pero el primer tracto era el acumulado de todo lo que había antes de la entrada en vigencia de la ley. Y ya había una estimación hecha por el propio Poder Judicial que señalaba que era de 13.000 millones de colones. Luego llegó una segunda estimación en la discusión de ese proyecto por 10.000 millones de colones. ¿Pero saben cuánto se le transfirió? 7 millones de colones. Y yo no he visto a la Caja brincar por ningún lado. A mí me deben 10 millones de colones y me depositan 700 colones y yo pego un brinco. Díganme quién no. ¿O quién se queda conforme? Bueno, a la Caja le iban a dar 10.000 millones, le depositan 7 millones y no pega el brinco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué forma quiere el Ejecutivo realmente ayudar a la generación de empleo, ayudar a estos grupos vulnerables, ayudar a este 1.300.000 personas? De eso estamos hablando aquí. No estamos hablando de otra cosa. Se ha querido tergiversar que esta es una labor única y exclusivamente de la Asamblea Legislativa. No, no es así. Ya no queremos más propuestas.
Ya no queremos la propuesta anunciada en mayo, que ahora va a ser en junio, que además le faltan unos días para que sea junio. No, queremos las acciones concretas. ¿Qué es lo que se está haciendo por parte del Ejecutivo? La ruta definida para trabajar el tema del desempleo. Porque esta Asamblea Legislativa quiere y está colaborando, pero lleva ritmos y lleva discusiones que no solamente son del inmediato o del corto plazo. No podemos permitir eso. Aquí hay discusiones de largo plazo que tienen que ver con el envejecimiento de la población, de cómo eso va a impactar en la salud, en las pensiones, en la educación. Y no podemos únicamente mermar una discusión de lo inmediato. Esa no es la labor de la Asamblea Legislativa, esa es la labor del Ejecutivo. Así que yo una vez más voy a insistir, todavía estoy esperando la respuesta de la Caja y del Poder Judicial con el tema de los recursos del régimen no contributivo. Y todavía estoy esperando el brinco al cielo del presidente de la Caja porque le trasladaron 7 millones de colones y se queda tranquilo. Muchas gracias.